Vamos a ver lo que es la resistencia y la resistividad eléctrica. La resistencia va a ser justamente la capacidad que tenga un conductor de poder tolerar el paso de la corriente eléctrica. De ahí que entonces, de acuerdo a la resistencia que maneje un conductor, o bien las resistencias que maneje un circuito, vamos a tener justamente la capacidad de poder captar cierta cantidad de corriente. Por lo que entonces vamos a tener que la resistividad va a ser algo similar, solamente que es una propiedad que va a estar asociada al tipo de material del cual estamos hablando. Cada uno de los materiales, como sabemos, se clasifican en conductores, superconductores o aislantes. De acuerdo a la estructura molecular que estos presentan, esto es el arreglo de las moléculas o de los componentes químicos que lo integran, van a permitir que pueda tener una buena conductividad o bien que pueda tener una característica de ser aislante. Básicamente depende de la forma en cómo se sitúan lo que son los átomos y que en función de esta estructura va a llevar a cabo lo que es justamente la formación de una conducción o de un aislamiento. En el caso de la madera es un aislante debido a que entre ellos tiene oquedades que en su momento, cuando el árbol del cual procede la madera estaba vivo, pues fungía como un citoplasma, y que esas oquedades que están presentes en lo que es justamente la madera van a evitar que la corriente pase de un punto a otro. Sin embargo, en un metal, básicamente la estructura es como si fuera ramificada, lo cual hace que la energía se transfiere de una molécula a otra, generando entonces una buena conducción eléctrica. En este caso vamos a tener dos ecuaciones. La primera corresponde a lo que es la resistencia y resistividad, donde dice que la resistencia va a ser igual a la resistividad eléctrica, que multiplica la longitud del conductor o del cable entre la sección transversal. Esto de sección transversal también lo podemos identificar como el calibre de lo que va a ser el cable. Por lo que entonces vamos a tener que la R es la resistencia, se mide en ohms. Vamos a tener que la densidad, esta letra griega representa la resistividad, y esta resistividad va a estar marcada en ohms por metro. Vas a encontrarla en algunos libros que está en ohms por metro sobre milímetros cuadrados, dependerá de la literatura. Para este caso vamos a manejarla como ohms por metro. Dice que la longitud, que es la letra L, va a estar representada en metros, mientras que A será la sección transversal o el calibre, representado en metros cuadrados. Otra de las fórmulas que vamos a usar justamente es la ley de Ohm, donde la ley de Ohm dice que la resistencia va a ser igual a la diferencia de potencial que divide la intensidad de corriente, donde la resistencia nuevamente decíamos que se mide en ohms y un ohm se descompone en volts sobre ampere. La V, que es la diferencia de potencial, se mide en volts y se descompone en joules sobre coulomb, mientras que la letra I, que es la intensidad de corriente, se mide en amperes y un ampere se descompone en coulomb sobre segundo. Estas unidades que te estoy colocando aquí, que son en las cuales se descompone cada una de las magnitudes, son de suma importancia porque a partir de eso vas a poder lograr realizar un análisis dimensional de forma precisa. Para este tema también es importante considerar la tabla de resistividad. Aquí puse un listado de solamente algunos de los materiales, los cuales de acuerdo a su característica van a tener cierta resistividad eléctrica. Ejemplo, en el caso de la plata, su resistividad es de 1.59 por 10 a la menos 8 ohms por metro. En el caso del platino, su resistividad es de 1.1 por 10 a la menos 7 ohms por metro. En el caso del silicio tiene 6.4 por 10 a la 2, el nicromo tiene 1.5 por 10 a la menos 6, el tungsteno tiene 5.6 por 10 a la menos 8, el cobre 1.68 por 10 a la menos 8, la plata 1.59 por 10 a la menos 8. Y bueno, este va a ser una constante porque decía que la resistividad va a depender de las características y propiedades de cada uno de los materiales. Entonces vamos a resolver unos ejercicios. Dice que queremos calcular la longitud de un cable de tungsteno de 0.03 metros cuadrados. Entonces, si observamos, esa es básicamente nuestra sección transversal. Por lo tanto, lo etiquetamos como A y decimos que es 0.03 metros cuadrados. Dice que el cable es de tungsteno. Bueno, vamos a continuar con el texto y ahorita colocamos el dato que nos está dando ese nombre. Dice que consideremos que por él van a circular
1200 electrones y que el tiempo en el cual circulan son 5 minutos. Dice que su diferencia de potencial es de 20 volts. Nos pide que calculemos la longitud del cable y bueno, de las ecuaciones que hemos visto, en la única que nos pide lo que va a ser la longitud es en la de resistencia y resistividad. Por lo que entonces esa será mi fórmula que voy a usar. Dice que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre la sección transversal. Yo a quien quiero despejar es a la longitud, por lo que entonces vamos a decir que la longitud es igual a la resistencia. Y entonces nos queda longitud es igual a resistencia. Lo que hacemos ahora es que la resistividad que está multiplicando a la longitud va a pasar dividiendo a nuestra resistencia. Y la sección transversal que divide a la longitud pasa multiplicando a la resistencia. Quedándonos entonces la ecuación despejada que la longitud es igual a la resistencia que multiplica la sección transversal sobre la resistividad eléctrica. Sin embargo, recordemos que me está marcando que hablamos de tungsteno y ese dato de resistividad lo tengo a partir de la tabla. Si ustedes ubican, el tungsteno dijimos que era 5.6 por 10 a la menos 8. Por lo que entonces vamos a decir que la resistividad del tungsteno es 5.6 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Si observas, para poder sustituir, yo necesito conocer una resistencia. Si te das cuenta, tengo la sección transversal de 0.03 metros cuadrados. Tengo una resistividad que es 5.6 por 10 a la menos 8 ohms por metro, pero me hace falta la resistencia. Sin embargo, me sobran aún tres datos. Los 1200 electrones, los 5 minutos y lo que va a ser la diferencia de potencial. Para esto vamos a aplicar una segunda ecuación. Dice que la resistencia, según la ley de Ohm, es igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad de corriente. Es que puse la unidad, pero es sobre la intensidad de corriente. ¿Estamos? Para la resistencia que me hace falta, voy a ocupar la diferencia de potencial, que son los 20 volts, pero me sigue faltando la intensidad de corriente. Bueno, pues aplicando la ley de Ampere, dice la ley de Ampere que la intensidad de corriente es igual a la carga sobre el tiempo. Si observas, los datos que tengo adicionales son el tiempo y este valor que tengo de electrones van a permitirme conocer lo que va a ser la carga. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, recordarás el tema de carga eléctrica donde decíamos que para convertir electrones a carga solamente teníamos que hacer la conversión considerando que un electrón tiene una carga puntual de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y entonces electrón con electrón se iba a simplificar. Por lo que si yo multiplico 1200 por 1.602 por 10 a la menos 19, nos da como resultado un valor de 1.922 por 10 a la menos 16 coulombs. Y esta va a ser justamente nuestra carga. ¿Estamos? Si observas, ya tengo mi carga y tengo mi tiempo. Solamente el tiempo hay que convertirlo a lo que van a ser segundos. Tengo que un minuto equivale a 60 segundos, por lo que entonces voy a tener 300 segundos. De tal manera que vamos a tener lo siguiente. Sustituyendo en esta ecuación de la intensidad de corriente, dice que la carga es de 1.922 por 10 a la menos 16 coulombs, que divide lo que va a ser mi tiempo, que son justamente los 300 segundos. Y entonces hacemos la operación. 1.922 por 10 a la menos 16 entre 300 nos da como resultado 4, nos va a dar como resultado 6.406 coulombs sobre segundo, son equivalentes a 1 ampere. Y ahí ya tengo mi intensidad de corriente. Ahora, ¿qué hago? En esta segunda ecuación voy a sustituir. Dice que la resistencia es igual a la diferencia de potencial.
Mi diferencia de potencial son 20 volts entre la intensidad de corriente que acabamos de calcular, que es 6.406 amperes. Por lo que entonces hacemos la operación y decimos 20 entre 6.406. Y esto nos da como resultado 3.122 volts sobre ampere. Van a ser igual a tener 1 ohm. Y hasta ahí ya tengo mi resistencia. Recordemos que esta resistencia la ocupo para poder sacar la longitud. Y bueno, ahora sí, para hacer la sustitución de esa ecuación principal, dice que la longitud del cable va a ser igual a la resistencia. Mi resistencia, que es la que acabamos de calcular, es de 3.122 ohms, que multiplica lo que va a ser justamente la sección transversal, que en este caso nos está dando como dato 0.03 metros cuadrados. Ahora esto lo vamos a dividir entre la resistividad, y para el caso del tungsteno dice que es 5.6 por 10 a la menos 8 ohms por metros. Haciendo el análisis dimensional vamos a tener que este ohm con la resistencia se simplifica y el metro de la resistividad con el cuadrado de la sección transversal se simplifican, quedándome solamente un metro, que son justamente las unidades de la longitud. Por lo que entonces hacemos la operación. Abrimos paréntesis y colocamos 3.122 que multiplica 0.03 y que divide 5.6 por 10 a la menos 8. Y esto nos da como resultado una longitud de 1.672.500 metros. Y esa sería nuestra longitud de ese cable de tungsteno. Entonces, ¿qué hicimos? En primera instancia nos da como dato una sección transversal, nos da una cantidad de electrones, un tiempo, una diferencia de potencial. Este dato no nos lo proporciona, pero al decirme que es tungsteno, debo deducir que por efecto de la tabla de la resistividad tengo justamente un valor de 5.6 por 10 a la menos 8. Lo que hicimos ahora es que para poder obtener la sustitución de esta ecuación, yo necesitaba la resistividad, que sí la tengo por la tabla. La sección transversal me la da el ejercicio, pero no tenía resistencia. Y entonces, aplicando la ley de Ohm, determinamos que la resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad. Pero no tenía la intensidad, por lo que entonces, aplicando la ley de Ampere, ocupando la cantidad de electrones que me proporciona con el tiempo, yo calculé lo que es esa intensidad. Esto es, convertimos los 1200 electrones a carga y lo dividimos entre el tiempo en segundos, y nos dio como resultado una intensidad de 6.406 amperes. Estos 6.406 amperes los sustituimos en la ley de Ohm, por lo que entonces dividimos los 20 volts que nos está proporcionando el ejercicio entre la intensidad que obtuvimos y nos dio como resultado una resistencia de 3.122 ohms. Esta resistencia ahora sí la sustituyo en mi ecuación principal, y entonces aquí tenemos la sustitución. La resistencia, que es 3.122 ohms, que multiplica la sección transversal, que es 0.03 metros cuadrados, y que divide entre la resistividad, que es 5.6 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Haciendo el análisis dimensional, el ohm de la resistencia con el ohm de la resistividad se simplifican, el cuadrado de la sección transversal con el metro de la resistividad se simplifican, quedándonos solamente un metro, por lo que entonces el resultado nos da 1.672.500 metros. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos pide que calculemos ahora cuál será la diferencia de potencial. Y bueno, entonces como dato queremos diferencia de potencial, la cual de un circuito cuya resistencia es de 20 ohms y dice que su intensidad de corriente es de 20 amperes. La fórmula de la ley de Ohm dice que la resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad. Yo quiero conocer a la diferencia, por lo que entonces decimos la diferencia de potencial es igual a la resistencia. ¿Qué está haciendo mi intensidad? Está dividiendo, por lo tanto pasa multiplicando a la resistencia. Y esta es la ecuación que voy a usar.
Diferencia de potencial es igual a resistencia sobre intensidad por intensidad de corriente. Entonces, sustituyendo, dice que la diferencia de potencial es igual a la resistencia. Mi resistencia son 20 ohms, pero no le voy a poner ohm. Recordemos que un ohm se descompone en volt sobre ampere. ¿Por qué hago esto? Para poder hacer mi análisis dimensional. Después dice que se multiplica por lo que es la intensidad, que son 20 amperes. Si observas, vamos a tener entonces que el ampere con el ampere se simplifican, quedándome solamente los volts, que son justamente las unidades de la diferencia de potencial. Por lo que entonces mi diferencia de potencial basta con que multiplique 20 por 20, y esto nos da como resultado 400 volts. Y esa sería justamente nuestra diferencia de potencial. Vamos con otro ejercicio. Me pide que determine la resistencia de un conductor de aluminio cuya longitud son 7 pies y que tiene un calibre, recordemos que el calibre es la sección transversal, de 0.04 pulgadas cuadradas. Por lo que entonces la fórmula que vamos a emplear dice que la resistencia es igual a la resistividad que multiplica la longitud sobre la sección transversal. Lo que tengo que hacer para poder sustituir en primera instancia es sacar la resistividad del aluminio. Si observas aquí, aluminio tiene un valor de 2.65 por 10 a la menos 8. Y entonces vamos a ponerla. Resistividad del aluminio es de 2.65 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Sin embargo, también lo que necesitamos hacer es convertir esos pies a metros, y entonces vamos a hacerlo. Dice que tengo 7 pies, y entonces recordemos que un pie es equivalente a 0.3048 metros, por lo que entonces pie con pie se simplifica. Y entonces multiplicamos 7 por 0.3048 y nos da como resultado 2.133 metros. Que eso sería nuestra longitud, 2.133 metros. Lo que hacemos ahora es que vamos a convertir esta sección transversal. Esa sección transversal ahora nos la está proporcionando en pulgadas cuadradas. Por lo que entonces vamos a tener que una pulgada al cuadrado va a ser equivalente dice que una pulgada al cuadrado es igual a tener 6.451 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Por lo que pulgada con pulgada se simplifica. Y entonces decimos 0.04 por 6.451 por 10 a la menos 4 nos da como resultado 2.580 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y entonces nuestra sección transversal es de 2.58 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Estamos? Ya tengo todo en los términos semejantes o unidades semejantes, por lo que entonces vamos a sustituir. Al hacer la sustitución, dice que la resistencia es igual a la resistividad. La resistividad es 2.65 por 10 a la menos 8 ohms por metro, que multiplica la longitud, que en este caso dijimos que es 2.133 metros, y que divide la sección transversal, que es 2.58 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Por lo que entonces, si observamos metro por metro es metro cuadrado, entre metro cuadrado se va a simplificar. Por lo que entonces solamente me queda en ohms, que son las unidades de la resistencia. Y entonces hacemos la operación. Multiplicamos 2.65 por 10 a la menos 8 por 2.133 entre 2.58 por 10 a la menos 5. Y eso nos da como resultado 2.190
por 10 a la menos 3 ohms, que son justamente las unidades de nuestra resistencia. Y esa sería la resistencia de ese ejercicio. Vamos con un último. Nos dice que ¿cuál será la intensidad de corriente? De un conductor si tiene una resistencia de 20 ohms con una diferencia de potencial de 70 volts. Nuestra fórmula dice que es la ley de Ohm. Resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad, pero queremos a la intensidad. Recuerda que siempre que la incógnita es la que está como denominador, o que está dividiendo, o está abajo, como quieras verla, cambia solamente de lugar con tu incógnita original. Esto es como si pasaran cambiando su posición. Por lo que entonces, esta intensidad pasa hacia la parte del numerador y la resistencia pasa al denominador, quedándome entonces que la intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Por lo que entonces, sustituyendo, dice que la intensidad va a ser igual a 70 volts, que divide nuestra resistencia, que son 20 ohms. El ohm lo voy a descomponer. Recuerda que el ohm es un volt sobre ampere. Aquí tendría que ir el ampere, pero aplicando la regla del extremo, el ampere se va a la parte superior. Por lo que entonces volt con volt se simplifican y me quedan solamente los amperes, que son unidades de intensidad de corriente. Dividimos 70 entre 20 y nos da como resultado 3.5. Y dice entonces que la intensidad de corriente de ese conductor va a ser de 3.5 amperes. Y bueno, hasta aquí es la parte de resistencia y resistividad eléctrica.